porque hemos de recordar que la literatura infantil, como mencionaba, ya tiene bastante tiempo en las sociedades occidentales y como cualquier fenómeno social, ha cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Desde los contenidos que se consideran aptos para los niños, desde la propia materialidad, ¿no? Que ahora tenemos el objeto libro que está muy presente en la literatura infantil, pero hubo épocas donde era más bien a través de folletos, de periódicos, incluso de tarjetitas en juguetes, en chocolates. La literatura dedicada a los niños tenía muchas formas, muchos mecanismos para llegar a estos, sobre todo si pensamos que en primer lugar la democratización de la escritura, los procesos de alfabetización, pues también son procesos que acompañan a la sociedad mexicana de forma mayoritaria hasta épocas muy recientes, ¿no? Entonces, por eso señalo que hay que considerar la literatura infantil en español contemporánea, ¿no? Ya en sus características actuales, que, por ejemplo, tiene un gran peso la materialidad, ¿no? No es únicamente escribir una historia, un poema, una obra de teatro, sino que también tiene mucha importancia la ilustración que los acompaña, el tipo de papel, la las portadas, el grosor, incluso los tamaños, ¿no? Que muchas veces desafían la idea del libro, ¿no? Que solemos entender que ya está muy mediada por el formato de bolsillo, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos son la literatura infantil, pero en una época y en un lugar determinado, ¿no? Entonces, por un lado, incide eso, ujú, de que yo, por ejemplo, el corpus con el cual estoy trabajando, pues se desarrolla, ha sido publicado entre el año 2000 y el año 2020, ¿no? Realicé ese corte, que es donde noto como una curva, un pico en el número de producciones, de publicaciones de este tipo, y bueno, obedece justamente a una forma actual, contemporánea de concebir este corpus. El segundo punto es las producciones verbales estéticas socializadas como literatura. Y con esto quiero ir adelantando que justamente la literatura la solemos identificar como el uso de la función poética del lenguaje, ¿no? En este caso del lenguaje de la lengua española, pero existen muchas formas de activar, de utilizar dicha función, ¿no? No únicamente en textos literarios, ¿no? En diversas sociedades también se utiliza en los conjuros, en las oraciones, en las canciones, en muchos otros discursos que tienen un carácter estético, pero que no nos acercamos a ellos como literatura, ¿no? Considerando que la literatura implica ciertas prácticas como mayoritariamente una lectura individual, silenciosa, ¿no? O ciertas prácticas como círculos de lectura, utilizarla en ciertos espacios o ciertas instituciones detrás. Ujú. Entonces existen muchas producciones estéticas que tienen como base la lengua, pero no todas son literatura. Ahora, el tercer punto es la dependencia de la literatura a los discursos sociales provenientes de otros ámbitos, políticos, económicos, lingüísticos, y que se constituyen en torno a lo indígena, ¿no? Y en esto, bueno, este punto por sí mismo ha dado y seguirá dando para muchas otras conferencias, muchos otros libros, pero que tiene que ver con la forma en que el Estado mexicano, la sociedad mexicana se mira a sí misma y a partir de esta dicotomía entre la sociedad mestiza, nacional, y por otro lado, las sociedades indígenas, ¿no? Claro. Y ya con este término indígena, está aglutinando pues al menos a 68 grupos diferenciados, ¿no? Cada uno con sus propias particularidades y con sus propias producciones verbales estéticas que he señalado. Pero el eje articulador de este discurso es fundamental en este corpus porque condiciona tanto medios de producción, temas, posibilidades de socialización y y muchos otros recursos humanos, prácticas, instituciones que normalmente inciden en el fenómeno literario, pero que aquí influyen de otra manera, ¿no? Se configuran distinto
mediado por este discurso que define a lo indígena. En cuarto lugar, a el uso de una lengua indígena como lengua de creación o publicación, y finalmente la existencia de diversos elementos intra y extratextuales que permiten inferir un lector objetivo infante. Ujú. Y cuando hablamos, y señalo lector objetivo porque sabemos que son muchas las condiciones que posibilitan o complican que un texto llegue a cierta persona, ¿no? A cierto público. Además de que el lector de un libro es cualquier persona que esté en contacto con él. Entonces, al hablar de lectores objetivos infantes, estamos refiriéndonos que pretendidamente estos libros, al estar escritos, pongamos un ejemplo, en Otomí, está enfocado a un infante, no solo hablante de la lengua, sino alfabetizado en Otomí, ¿no? Porque recordemos que recordemos que los procesos de alfabetización en lenguas indígenas, pues aún siguen en una fase de desarrollo muy complicada debido a que muchas veces no existen los recursos humanos o los materiales o las condiciones, ¿no? Para tal alfabetización. Entonces, a partir de estos ejes, propongo la articulación y la caracterización de este corpus. Ahora procedo al primero, ¿no? A la configuración. Permítame. Ajá. En este aspecto quisiera señalar algunas cuestiones. En primer lugar, recordar que la literatura infantil como producto estético es algo particular de la tradición occidental. Y con esto me estoy refiriendo a la relación que establecemos con los textos literarios, ¿no? La literatura infantil engloba, en la actualidad, tenemos, por ejemplo, en mente todas estas publicaciones, pero también tiene una dimensión oral, ¿no? Que son todos estos relatos tradicionales, adivinanzas, canciones que constituyen la tradición oral de una comunidad. Y esto sucede en diversas sociedades, ¿no? Que existe un conjunto de discursos orientados en particular a los niños o en general a la comunidad, lo cual incluye también a los niños, ¿no? Entonces, la caracterización de todos estos discursos como específicamente literatura, pues surge en la tradición occidental. Pero en la actualidad no es algo que se encuentre únicamente en estas sociedades, sino que debido a la expansión en diversos ámbitos, ¿no? Económico, político, cultural, que estas sociedades, principalmente de Europa Occidental y Estados Unidos, la expansión que han tenido en otras culturas, en otras comunidades, pues implica que muchas de estas nuevas sociedades, de estas sociedades, entren en contacto con este producto cultural, ¿no? Que es la literatura, y a partir de allí, por diversos procesos, que puede ser desde la asimilación cultural, desde el diálogo o cualquier otro, pues se comienzan a generar nuevos productos a partir de las necesidades y de las condiciones, sobre todo, de estas sociedades, ¿no? Que normalmente este proceso de expansión se da a través pues justo procesos de dominación política, económica y demás. Bueno, todo eso también genera cierto clima, cierto ambiente social que posibilita o complica la aparición de este corpus y sobre todo la adopción, ¿no? En términos de de las sociedades subordinadas. Ujú. Y entonces con esto comprendemos por qué sociedades con matrices culturales distintas, con tradiciones orales y estéticas distintas, adoptan y adaptan esta propuesta estética que es la literatura. Ujú. Entonces todo esto lo estamos situando en lugares y tiempos determinados. Con esto quiero hablar sobre la construcción de la noción moderna de infancia, ujú, que es un tema que resulta muy importante en los estudios en general de la literatura infantil, porque es a partir de la construcción de la infancia como una etapa, como un proceso, una realidad, perdón, física, biológica, psicológica y social diferenciada del adulto. Es a partir de ello que se comienzan a producir discursos, productos, experiencias enfocados
a estos individuos que son los niños, ¿no? En su momento todos pasamos por allí. Entonces, a partir de ello es que se genera un corpus literario orientado a ellos. Y esto ya implica considerar las necesidades de los infantes, ¿no? Claro, desde la perspectiva adulta, ¿no? Porque los autores, los editores, quienes socializan el corpus, pues en mayoritariamente son adultos, ¿no? Entonces, esto explica, por ejemplo, la cercanía que ha existido desde hace mucho entre la literatura infantil y la escuela, la pedagogía, la escolarización, la alfabetización, pues justamente porque la concepción moderna de infancia, pues apela mucho bueno, tiene como referente a este niño que está inmerso en un sistema escolar y está en el aprendizaje de su lengua materna, ¿no? Y a partir de ello es que va desarrollando habilidades de lectoescritura que le permite acceder a diversos discursos escritos, uno de los cuales es la literatura, pero también muchos otros, ¿no? Textos de divulgación científica y de cualquier otro tipo. Ujú. Y bueno, a partir de la de la conceptualización moderna de infancia como una etapa diferenciada con necesidades distintas, este, es que se construye un campo social específico para los niños, ¿no? Que que en gran medida se constituye por dos espacios, el hogar, en primera instancia el hogar, la casa y todas las interacciones sociales que se dan allí, y por otro lado la escuela. Ujú. Al menos en esta concepción occidental. Entonces, a partir de la aparición del infante, es que surge la literatura infantil como como un corpus, como una práctica específica, y posteriormente se constituye un sistema en torno suyo, ¿no? Y por sistema hablamos de las instancias de producción, que incluye los propios autores, pero también las editoriales y todos los procesos detrás de. Incluye la materialidad de las obras que ya señalamos, ¿no? Que tiene unas dimensiones, un tipo de papel muchas veces diferenciado de los textos dirigidos a los adultos, y que tiene que ver también con la edad del lector objetivo. Porque cuando hablamos de literatura infantil, pues solo estamos englobando unos cuantos años, de 0 a 12, 13 años quizás, pero todas las etapas psicológicas, de habilidades lingüísticas y demás, pues es todo un campo, ¿no? Entonces también nos encontramos con que la literatura infantil está adaptada a cada uno de estos estadios, a cada uno de estos momentos, y encontramos justamente libros que apelan más a la historia, pero también a la motricidad, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, pues cada vez es mayor la presencia de la escritura, y va desapareciendo un tanto la presencia de la ilustración, de los colores, que también es uno de los rasgos característicos, ¿no? De de la literatura infantil, y hasta este momento caracterizada desde en el español, ¿no? Y, y toda esta caracterización que se ha hecho de la literatura infantil en español, en la tradición occidental, pues tiene que ver porque este es el referente a partir del cual se constituye la literatura infantil en lenguas originarias en cuanto a producto editorial, ¿no? En libros. Entonces, a partir de aquí me estoy refiriendo a la literatura infantil escrita en lenguas, y estoy dejando a un lado la oral, pues justo merece otra metodología y un acercamiento diferenciado. Ujú. Entonces, entre este referente tenemos la materialidad, el diseño constituido por imagen, la disposición visual, que esto implica justo, ¿no? La relación que se establece entre texto e ilustración. Muchas veces ya solo aparece la ilustración, y tiene que ver también con la tipografía que se utiliza, el tamaño de la letra, el interlineado, los márgenes, ¿no? Buscar una disposición visual que sea amable con el lector, considerando que el lector está en un proceso de aprendizaje de las habilidades de decodificar textos escritos, y también en el proceso de alfabetización, ¿no?
También tiene una otra cuestión que une, que engarza la literatura infantil en español con la escrita en lenguas originarias, pues son las fuentes que constituyen el repertorio de temas, de obras y de motivos literarios, así como las prácticas de consumo, ¿no? Que tiene que ver con la forma en la que se leen, se socializan estos textos. Y bueno, adelantando, todo esto está mediado por la institución escolar, ¿no? Dado que, considerando la dispersión geográfica de las comunidades de habla en lenguas originarias, pues resulta para el modelo editorial que en muchas ocasiones está centralizado en las grandes urbes, pues resulta complicado hacer llegar estos textos. Existen instancias, instituciones, por ejemplo, la SED, por vía de la CONALITEG, que sí cuenta con estas redes de distribución, y eso resulta muy fructífero en cuanto los libros logran llegar a las escuelas, ¿no? En las que se encuentran los niños hablantes. Pero pero bueno, esto es una red con la que cuenta el aparato estatal, pero que difícilmente puede reproducir una editorial, sobre todo considerando las editoriales que han publicado en lenguas originarias, que suelen ser tener un campo de acción más reducido, ¿no? Que pensando en estos grandes grupos como Grupo Planeta o todos estos grandes conglomerados, pues no cuenta con tales redes. En lo que señalaba, instituciones estatales sí cuentan con ella, y entonces ya a partir de allí se están mediando las prácticas de consumo, porque entonces el acercamiento del lector con este libro, pues va a ser por mediación del bibliotecario de la escuela, o más bien del maestro de la escuela, y a través de en ciertos espacios, ¿no? Y bueno, a esto me refiero con el siguiente punto, al hablar de los circuitos de producción y los recursos humanos compartidos, ¿no? Que tiene que ver con que, si bien la literatura infantil escrita en lenguas indígenas es un corpus diferenciado del escrito en español, pues bueno, una parte importante de estas publicaciones se originan en editoriales cuyo giro suele ser en español y desarrollan una colección enfocada en estas lenguas, ¿no? Entonces, los directivos, los editores, los correctores, pues justamente suelen ser en español, y ya la persona que se encarga del texto en la lengua, pues justamente puede ser el propio autor o un traductor especializado, ¿no? En la lengua. Que también esto es algo muy importante, las relaciones que se dan entre la autoría y la traducción, ¿no? Que en ocasiones es la misma persona quien crea el texto y quien realiza la obra. De hecho, eso lo observamos mucho en los premios literarios, ¿no? Que para participar y no solo en literatura infantil, sino en general en los premios orientados a lenguas indígenas, pues justamente se tiene que enviar normalmente la versión en lengua y la versión en español, ¿no? Y el autor, bueno, es el autor de ambas versiones. Algo que extrañamente sucede, por ejemplo, con las lenguas como el español, el inglés, ¿no? Donde ya existe todo un sistema de traductores especializados. Bueno, pasando al siguiente punto, hablamos de las producciones verbales estéticas que socializamos como literatura. Ya habíamos hablado de que cada sociedad desarrolla múltiples discursos, prácticas verbales que son significativas en el marco de la cultura y por lo tanto tienen estructuras y funciones específicas, ¿no? Los ejemplos que pudiera señalar al respecto, pues son, por ejemplo, los rezos, las peticiones, los discursos a los jóvenes, que son géneros discursivos con una amplia presencia en las tradiciones de las sociedades indígenas, pero que, por ejemplo, en las sociedades en español, en las sociedades hegemónicas, no están tan presentes, ¿no? Existen, pero tienen otra estructura, y sobre todo nos relacionamos con ellas de otra manera, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, no las someteríamos a un análisis literario, por el estatus que tienen en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, de igual manera sucede en las sociedades indígenas, donde existen muchas prácticas y estéticas, con un uso de la lengua
bastante elaborado, pero que no son percibidas como literatura, ¿no? Tienen otra función. Y, y bueno, muchas veces estas funciones están inmersas en una sociedad caracterizada por discursos con una dimensión multimodal, ¿no? Que quiere decir que no únicamente la experiencia, la estética, no se constituye únicamente por la lectura del texto o del discurso o la enunciación del discurso oral, sino que también influyen el contexto en el que se realiza. Existen momentos en los que se puede enunciar, momentos en los que no. eh, Importa también la enunciación, el tono que se utiliza, la performatividad, y con ello hablamos de la gestualidad, de los movimientos corporales, los movimientos dentro del propio espacio donde se realiza el discurso, y también el público, ¿no? ¿A quién se dirige? No todas las prácticas verbales están no toda persona, no siempre están orientadas a todo el público, ¿no? En ocasiones existe un criterio que define quién sí y quién no puede acceder a este discurso, a este conocimiento. Y bueno, todo, todo este conglomerado pues constituye como algunos de las prácticas discursivas en las sociedades indígenas, ¿no? Y finalmente existen múltiples discursos a partir de la función poética o el arte de la lengua, ¿no? Lo que ya había indicado, que existen muchas formas de utilizar la función poética, pero no todas las percibimos, incluso desde nuestra tradición, no todas las percibimos como literatura, ¿no? Entonces habrá que prestar mayor atención justamente cuando se desarrollan en otras sociedades, pues con una articulación distinta del marco cultural. Ahora, ya para, quisiera pasar al hilar, este corpus lo he estado hilando ahorita la literatura infantil en español, pero también está engarzada con la literatura que denominamos indígena, ¿no? Y aquí quiero hablar, hacer esa caracterización que la literatura indígena, que también es conocida como oralitura, etnoliteratura, y esta diversidad de nombre tiene que ver justamente a que son diversas las relaciones que se establecen entre los discursos orales tradicionales de una comunidad y la escritura, ¿no? A veces es únicamente una inscripción de tales discursos, también puede ser una reelaboración, ya con miras de que funcione como texto literario, porque hay que recordar que gran parte de los autores indígenas que están inmersos en un sistema literario en la actualidad, pues también se formaron en un sistema educativo, alfabetizándose en español y también en su lengua en algunas ocasiones, pero en el sistema escolar la literatura tiene una presencia importante, ¿no? La tradición literaria la tiene. Entonces los autores, pues, por un lado son conocedores de la tradición en español, y han desarrollado también las habilidades de creación literaria en español y al mismo tiempo lo han desarrollado en su lengua. Ujú. Entonces, a partir de este conocimiento de ambas lenguas y de ambas tradiciones, pues establecen diversas relaciones que, que, este, que a veces apelan más a la dimensión oral o a la dimensión, al carácter comunitario del autor y en otras ocasiones no. A partir de ello es que existen todas estas categorías, todos estos conceptos, términos que se han utilizado para nombrar, pero que tienen como punto articulador el hecho de que ahora quien habla es el indígena, ¿no? Las personas que se autoadscriben a alguno de los 68 pueblos originarios existentes en México. A diferencia del indigenismo, que era una práctica literaria que hablaba sobre el indígena, pues ahora, desde su propia experiencia, son ellos quienes producen este discurso literario y a partir de allí tienen varios efectos, ¿no? La particularidad de gran parte de este corpus es que el autor está situado en un lugar de enunciación distinto con el que se identifica la mayor parte de la población
mexicana, la sociedad nacional, mestiza, con todas las comillas que queramos poner, pero esta identificación proviene tanto de una identificación étnica particular como cultural, lingüística, geográfica, que tiene que ver, se desarrolla a partir de una experiencia que surge en relación con el Estado, ¿no? Y, y bueno, esta experiencia también está cuando la persona comienza a inmiscuirse en la sociedad letrada, en los sistemas literarios y demás, pues también adopta una postura respecto a la función de la literatura, ¿no? Muchas de estas posturas, de estos objetivos, funciones que se le han dado a la literatura indígena, pues han sido al servicio de la comunidad de hablante. Ujú. Y tiene que ver con cuestiones como la revitalización lingüística, es decir, la generación de materiales para fortalecer la alfabetización, para generar de materiales de lectura a la población que está en el proceso de aprendizaje de la lengua, de la variante escrita de su lengua, porque claro, es hablante de la lengua, pero es muy distinto hablar que escribir. Nosotros, inmersos en el sistema educativo en español, podemos llegar a identificar como una sola ambos procesos, pues porque estamos inmersos en el sistema escolar, ¿no? Que nos alfabetiza desde muy temprana edad, pero en realidad son habilidades que se adquieren en ámbitos distintos, ¿no? La lengua oral se adquiere desde, si es lengua materna, pues justamente se adquiere en el ámbito familiar, ¿no? Mientras que la escritura, la lengua escrita, suele desarrollarse más en un ámbito escolarizado, ¿no? Y mediado por terceras personas. Entonces, en este contexto, la escritura en lenguas indígenas se observa como una práctica que abona a la revitalización. Entonces, cuando observamos la literatura infantil escritas en lenguas, pues que se hace más evidente esta función porque está orientado a niños que están en ese proceso de aprendizaje de la lengua, ¿no? En los subsistemas de educación bilingüe. Y entonces ahí pues resulta muy necesaria la generación de nuevos materiales y sobre todo la distribución, ¿no? Tenemos eso por un lado. Por el otro, tenemos también el aumento del prestigio de la lengua. Si bien el valor de una lengua no viene, no suele, bueno, a ver, déjenme explicarme. En las lenguas indígenas, al estar atravesadas por el carácter de indígena, sabemos que se hacen existen muchos prejuicios orientados a la discriminación, no solo de las lenguas, sino también de los hablantes y de las prácticas relacionadas a ellos, ¿no? Y también de otros rasgos como puede ser la vestimenta, la forma de hablar el español, los espacios que se utilizan en las ciudades, ¿no? En las comunidades. Todas estas variables inciden en la percepción de lo que la sociedad mayoritaria suele identificar como indígena. Bajo tal sentido, pues existen muchos prejuicios en torno a las lenguas, ¿no? Que son lenguas orales, que no tienen gramática, que sirven solo para hablar de la naturaleza. Todos estos prejuicios negativos y evidentemente erróneos están diseminados en diversos ámbitos de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, si bien el valor de la lengua no está, no depende de si existe escritura o no en dicha lengua, la realidad es que el prestigio social de una lengua, la percepción que la sociedad tiene de una lengua, sí está mediada por ciertas prácticas, ¿no? Como puede ser la escritura, la existencia de libros, la presencia en ciertos espacios como la escuela o las universidades. En tal sentido, la literatura abona a aumentar el prestigio de la lengua. También la literatura está al servicio del registro de la tradición y está orientado también a que los lectores objetivos puedan desarrollar, adoptar habilidades de lectoescritura con su lengua materna. Porque textos para ejercitar estas habilidades en español, pues existen muchos, ¿no? Incluso en el ámbito escolar. Pero para ejercitar tales habilidades en la lengua, pues ya son más limitados los recursos disponibles, ¿no? Tanto recursos humanos, que es hablar de un docente que tenga conocimiento de la lengua que se habla en la comunidad, como de recursos materiales que tiene que ver ya con la existencia de estos libros o de otras herramientas.
discursos, pues es algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Sobre la identidad indígena y cómo media las relaciones de la sociedad, el Estado y las comunidades a través de prácticas, discursos y actitudes que ahorita aterrizamos en la literatura y por ende en la lengua, pero que también se manifiesta en otros ámbitos como el territorio, la autonomía de los pueblos, la educación, y aquí me refiero a que si bien en el subsistema de educación indígena, intercultural indígena bilingüe, existe el objetivo de alfabetizar a los estudiantes en su lengua materna, pues es un objetivo que no siempre se logra, ¿no? La alfabetización en español tiene un mayor grado de éxito, sobre todo porque las personas que continúan sus estudios, pues pueden cursar el nivel primaria, secundaria y los subsiguientes en español, pero la educación en lengua indígena pues está limitada mayoritariamente a la educación básica, ¿no? A los niveles básicos. La importancia de la literatura y las habilidades de lectoescritura que se desarrollan pues también está relacionado con la posibilidad del ejercicio de los derechos, tanto de los derechos lingüísticos como para acceder a otros servicios como a otros derechos como a la identidad, ¿no? Al acudir al registro civil y solicitar un acta en tu lengua materna o que se escriba tu nombre en tu propia lengua y no una traducción al español y demás, como para acceder a servicios sanitarios, servicios legales y demás. Y bueno, está aquí la noción de infancia que ya habíamos señalado. Y, y bueno, ahora sí, ya quisiera aterrizar en los textos tal cuales, que están caracterizados por la lengua indígena como lengua de creación o de publicación. Y coloco que pueden ser creación o publicación porque no siempre se escribe en la lengua originaria, ¿no? Sino que en algunas ocasiones el texto es originalmente escrito en español y se busca un hablante de la lengua para que haga la traducción a alguna de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México o 364 variantes, ¿no? Según la clasificación del INALI. Ahora, en el ámbito de la lengua, pues justamente lo que habíamos señalado, ¿no? Está la cuestión de que se suele decir que son lenguas orales, lenguas sin escritura, como si esto fuera algo esencial, inherente a las lenguas, cuando no es así. Han sido procesos históricos específicos los que han generado que la escritura esté limitada en ciertos ámbitos, como son en las comunidades, ¿no? La producción de literatura indígena infantil en lenguas indígenas también tiene que ver con la existencia o no de normas de escritura. Sabemos que actualmente se utiliza el alfabeto latino para registrar estas lenguas, pero bueno, el alfabeto latino es una tecnología de registro utilizado para unas lenguas en específico, ¿no? Y por tanto atiende a ciertas características de tales lenguas. Las lenguas indígenas presentan características distintas que pueden ser, por ejemplo, la aglutinación, la existencia de diversos tonos que son características para las cuales el alfabeto latino no cuenta con los recursos gráficos, ¿no? No los ha conceptualizado. Entonces, desarrollar normas de escrituras para estas lenguas resulta ser un proceso, más que complicado, laborioso y que exige tomar varios acuerdos entre las comunidades hablantes, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues podemos considerar que cuando se publica un libro, pues por principio tiene que enfrentar este proceso de seleccionar qué grafías va a utilizar, qué diacríticos, qué signos utilizará para representar ciertos rasgos de la lengua que son distintivos, que marcan una diferencia en el marco de la lengua, diferencias que quizás en el español no existe, que por lo tanto, bueno, en las lenguas occidentales más bien, y que por tanto no habían desarrollado en la escritura, pues elementos particulares, ¿no? Para denotar esos rasgos. Tiene que ver, otra cuestión tiene que ver con que este corpus aparece normalmente publicado de forma bilingüe, la versión en lengua y la versión en español, ¿no? Mayoritariamente. También encontramos versiones trilingües donde está la lengua indígena, el náhuatl, otomí, zapoteco, el español y el inglés o el francés, ¿no?
que al final también es una lengua con un mayor alcance. El bilingüismo en estas publicaciones, pues en principio tiene que ver también con, pues, que es la lengua hegemónica en el estado, en el país, pero también tiene que ver, como ya habíamos señalado, en que las personas, la población hablante, puede estar alfabetizada en español, pero no en su lengua. Entonces, bajo este entendido, puede acceder a estos libros en la versión en español y a partir de allí generar estrategias de lectura para leer la versión en lengua, por un lado. Por el otro, pues también un porcentaje significativo de la población que se reconoce indígena es hablante monolingüe en español. Entonces, hacer la identificación entre identidad étnica y lengua, pues es una es un razonamiento que ya no resulta muy útil o solo puede resultar útil para ciertos casos, considerando esta situación, ¿no? Del amplio bilingüismo y el monolingüismo en español. Eh, otro rasgo a señalar es la función de la escritura en las comunidades, principalmente en el ámbito escolar, y bueno, que el sistema editorial está construido en torno a la comunidad hispanohablante y eso implica que los editores o los correctores en español, pues siempre van a ser más numerosos, ¿no? Siempre va a existir, van a existir más recursos humanos para la parte en español que para la parte en lengua, ¿no? Y también, y lo que habíamos señalado, ¿no? Las vías de distribución, comenzando por el simple hecho de que donde se encuentren el mayor número de imprentas, pues en las grandes ciudades, en las capitales, y mover de allí hasta la sierra, hasta ciertas zonas que algunas de acceso más complicado que otras, pues ya es una labor que implica, exige otra logística con la que no siempre se cuenta. Y, y bueno, ya para terminar de caracterizar esto, tenemos que es diferente la recepción del bilingüismo cuando se realiza en lenguas hegemónicas como el inglés, el francés, el alemán, por ejemplo, que cuando se realiza con lenguas indígenas. Y esto también va delimitando las posibilidades de las obras de situarse en ciertos nichos de población, ¿no? En ciertas comunidades lectoras. Ahora, ya para continuar con esta caracterización, pues existen muchos elementos que nos permiten hablar justamente de que es un lector infante específico, alfabetizado en alguna de estas lenguas, a quien se dirige el corpus, ¿no? Un elemento, uno de estos rasgos son las fuentes del corpus. Y en este sentido, este corpus sigue prácticas tanto de la literatura infantil como de la literatura indígena, que podríamos caracterizar como adultos, ¿no? Igual que sucede con la literatura, ¿no? Si no es literatura infantil, es literatura de adultos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos adaptaciones de obras al sistema literario. Eh, con esto me refiero a que algunas obras, por ejemplo, las fábulas de La Fontaine, El Principito, Don Quijote, pues por un lado se realiza una adaptación para el público infantil y posteriormente la traducción, ¿no? Y más adelante señalaré más bien unas portadas de algunos libros como para situar específicamente esto. Tenemos estas adaptaciones, también tenemos de obras que funcionaron, que son canónicas ya en el sistema infantil en español y se realiza traducción a estas lenguas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los cuentos de Pascuala Corona, que es una autora muy importante de la tradición literaria infantil en México, y bueno, tenemos su traducción al náhuatl, ¿no? De sus cuentos. Otra de las fuentes son los relatos y los cantos tradicionales, ¿no? Que aglutina también adivinanzas, trabalenguas, en el caso de las lenguas tonales, los trabatonos. Tenemos también obras creadas específicamente para este corpus y algo interesante que también existen textos generados por infantes, ¿no? Normalmente son por convocatoria. En este caso podría señalar, por un lado, algunas colecciones que realizó la SEP a inicios,
del milenio, entre el 2000 y el 2005, donde justamente niños de escuelas bilingües escribieron textos sobre su realidad, su vida cotidiana, su forma de ver el mundo. Ellos hicieron la versión en la lengua, algunos profesores hicieron la versión en español y ya se juntaron de todo el país y se publicaron los libros. Como siempre sucede cuando se habla de infantes autores, podía existir una discusión respecto al carácter estético de estas obras, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que se enmarcan dentro de estas dinámicas de volver significativa la escritura en el ámbito de las sociedades indígenas, ¿no? Y de qué manera, sino que los infantes dejen de percibirse como lectores y también puedan asumirse como creadores. Esto respecto a las fuentes. También tenemos en el ámbito de la materialidad, pues justamente las dimensiones, ¿no? Sabemos que es un fenómeno generalizado, existen muchas excepciones como en todo, pero para las publicaciones infantiles, pues existe una mayor diversidad de tamaños, ¿no? Libros muy grandes, libros con que no utilizan ya hojas de papel, sino utilizan hojas de cartón, ¿no? Por poner un ejemplo para la primera infancia. Entonces existe como una diversidad de tamaños, de portadas, el propio tipo de papel y lo que ya habíamos señalado, ¿no? La tipografía, tamaño de fuentes, el interlineado, los márgenes, la ilustración y también determinados tipos de ilustraciones, ¿no? También es algo que hemos de tomar en cuenta. Todo esto constituye la materialidad del libro y, y bueno, tiene su correspondiente en la literatura en español y en la literatura en lenguas indígenas. De hecho, en esta materialidad, pues también podemos nombrar ahora los libros digitales, ¿no? Que también es una cuestión que ya aparece en las lenguas originarias. Y un caso interesante, justo el de Editorial Resistencia, ¿no? Donde tenemos estos libros publicados en español, inglés y en náhuatl, pero también tienen realidad aumentada, ¿no? Y ya para ello se tiene una aplicación y justamente esta otra interfaz pues establece una relación distinta, ¿no? Con la narración y con el propio objeto libro. En el ámbito del contenido, pues justamente existen temas comunes, ¿no? Que tienen que ver con lo que se considera apropiado para los niños, ¿no? Están también la existencia de ciertos géneros discursivos, que tanto en el sistema en lenguas originarias como en español, pues claro, se prefieren las canciones, los cuentos, y no difícilmente encontraríamos un ensayo, ¿no? Aún encontramos obras de teatro, pero textos, y textos de divulgación pero algunos otros como ensayos, minificciones, por ejemplo, pues no tienen una presencia significativa en la literatura en español y tampoco en la escrita en lenguas. Tenemos también la extensión, que ha sido como un criterio importante a la hora de delimitar la literatura infantil y definirla en términos de etarios, ¿no? De qué edad a qué edad se recomienda un libro. Bueno, muchas veces la extensión es un criterio importante para ello. Y también la existencia de paratextos como prólogos, introducciones y demás, que muchas veces arrojan información respecto a cuál es el objetivo del libro y justamente apelan a los infantes, ¿no? Y evidencian las funciones, los objetivos que persiguen, que suelen ser los que ya anunciamos hace rato, ¿no? De revitalización lingüística, ayuda para la alfabetización. Otro de los rasgos es que es la pertenencia a una colección determinada o incluso a su publicación en ciertas editoriales. Aquí ejemplifico con Resistencia y Magenta, considerando que tienen colecciones específicas, pero también existen muchas editoriales que publican en lenguas indígenas, pero son prácticas puntuales, ¿no? No desarrollan una colección, sino que en determinado momento lo realizan, quizás quizás participaron en alguna convocatoria estatal y a partir de ello formularon el libro. Porque además hemos de recordar que así como en el sistema infantil en español, este, un objetivo,
una dinámica importante dentro del ámbito editorial es justamente la publicación de obras que sean compradas por el gobierno para ser publicadas, impresas y distribuidas en las colecciones de las bibliotecas del aula, las bibliotecas estatales, ¿no? Que es un elemento importante, no definitorio, pero importante. Y también tenemos que ciertas instituciones como CONAFE, la Secretaría de Educación Pública o la Dirección General de Educación Intercultural Indígena Bilingüe, pues son las encargadas de producir esta literatura en el ámbito institucional, pues justamente para distribuirla entre los infantes. Allí también tenemos la participación de otras instituciones como el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas o el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Que tiene entre sus funciones, pues justamente coadyuvar al fortalecimiento de la lengua y de las prácticas culturales. Y pues una de estas, en la actualidad, bueno, se está consolidando como tal la literatura, como una práctica cultural. Y bueno, Esto, esto es como la caracterización del corpus y, y bueno, ahora quisiera mostrarles algunos ejemplos de algunas obras que integran esta, esta literatura, ¿no? Por un lado, recordemos que la literatura escrita en lenguas originarias teóricamente aglutina las publicaciones realizadas en cualquiera de las 68 lenguas indígenas nacionales, ¿no? Pero la realidad es que no todas las lenguas tienen las mismas condiciones, tienen condiciones que les permitan el desarrollo de una tradición escrita, ¿no? En algunos casos no es significativo el desarrollo de esta tradición, en otros sí lo consideran significativo, pero no existen las condiciones. Entonces, en este corpus no vamos a encontrar representación de todas las lenguas, ¿no? Algunas lenguas, como el náhuatl, como el zapoteco, tendrían una presencia importante, pero algunas otras, como el ayapaneco o el quiol, pues no encontraremos un número sustancial de obras, ¿no? Quizás una o dos, o en muchos casos ninguna. Y también recordemos que todas las lenguas indígenas se encuentran en riesgo de desaparición, pero algunas se encuentran en un riesgo inmediato. Y eso implica que los hablantes que existen son pocos y son mayores, ¿no? Entonces eso implica unas dinámicas de ejercicio de la lengua en las cuales no siempre puede ingresar la publicación de estos textos, ¿no? Bueno, entonces quisiera comentarles de algunas de las obras. En primer lugar, tenemos el Don Quijote para los niños, que está publicado por el Museo Iconográfico del Quijote. Existe versión en náhuatl, esta que está en otomí, y también en USA, ¿no? En Chichimeco Jonás. En estos casos, por ejemplo, tenemos una adaptación o una selección de capítulos de Quijote, que también es una obra que por medio de la adaptación suele integrarse a la literatura infantil en español, y ya posteriormente se realiza la traducción a cada una de estas lenguas. Aquí tenemos el Don Quijote. Tenemos en medio, tenemos el Principito, y disculparán que no los nombre la lengua en la que están escritos, porque no lo podría pronunciar. Desconozco el código de escritura de esta lengua, que es el Totonacú, Totonaco de la Sierra Puebla. Y bueno, justamente tenemos aquí un libro que um, originalmente pertenece a la tradición francesa, pero ya es un clásico de la literatura infantil en general, ¿no? Entonces, como parte de esta dinámica de clásico, pues involucra que se difunda a otras lenguas y aquí encontramos la versión en Totonacu. La tercera imagen es el Popol Vuh para niños en una versión que está en Nusa, en Chichimeco Jonás, y justamente aquí no es una selección de textos, sino es una reelaboración, un resumen de ciertos pasajes del Popol Vuh, que también es una obra muy significativa dentro del corpus discursivo indígena, y a partir de ello se realiza una versión en Chichimeco, en Nusa, otra versión en español y una tercera versión en inglés.
Entonces, todos estos tres textos, podríamos señalarlo, pues aparecen en un mismo libro. Misma situación es la de Don Quijote, que la tenemos en otomí, en español y en inglés. Estos, por ejemplo, pues son referentes, referentes importantes de la cultura literaria, ¿no? Tenemos también aquí de Editorial Magenta este libro tan simpático que está en purépecha y es Los Diablitos Traviesos de Okumicho. Y bueno, justamente aquí tenemos una página como para ver, por un lado, lo simpático de la ilustración, que también abreva de la cultura popular, ¿no? De lo que llamamos cultura popular, de los colores, la cartonería, todo este ámbito artesanal. Y aquí vemos la disposición de la imagen y el texto, ¿no? Que aquí tenemos esta traducción espejo, tenemos arriba la versión en español y abajo la versión en purépecha. Y esto, por ejemplo, es muy interesante porque visualmente nos permite realizar ciertas inferencias sobre el uso de la lengua, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos que el purépecha es una lengua, pues aglutinante que es, puede construir palabras significativamente largas, mientras que en otras lenguas, por ejemplo, las tonales, pues no encontraremos esta aglutinación, pero sí encontraremos gráficamente otras formas de distinguirla, ¿no? Otras herramientas que son palabras breves, en el caso del maya, por ejemplo, le existe la presencia del saltillo, bueno, la oclusiva en cada momento. Tenemos aquí otro libro que se llama Si hay flores, perdón, Si hay cantos, hay flores, la Onkahcuica Xochitl, y que, bueno, por un lado es un proyecto de creación de canciones en náhuatl, contiene también su versión en español, pero aparte incluye un CD donde se pueden escuchar pues, las versiones sonoras, ¿no? De tales canciones. Y esto es muy interesante porque tenemos editoriales como Pluralia, y también otras obras de literatura infantil, donde justamente tiene en mente la dimensión oral de la lengua y encontramos estos libros que, que no se constituyen únicamente bueno, por el libro, sino que vienen acompañados por el material sonoro, ya sea a través de un CD o en alguna plataforma que las hay, como en Spotify o YouTube, ¿no? Y bueno, permítanme. Aquí tenemos ya, para ir cerrando, tenemos otras tres obras. La primera se llama Palabras para nombrar el mundo y esta es una página. El objetivo de esta obra justamente es coadyuvar a la visibilización de la diversidad y también la alfabetización. Para ello nos presenta una serie de palabras en español y nos presenta la forma en la que se escriben, se dice, en estas siete lenguas, ¿no? Que también si lo vemos, maya, mixteco, náhuatl, rarámuri, celta, huixárica y zapoteco, pues bueno, ya aquí podemos ver como la diversidad existente, ¿no? Tenemos como estas palabras este, tan pequeñas, por ejemplo, en rarámuri, y las comparamos con las palabras del celtal, pues son códigos lingüísticos tan distintos que evidentemente la articulación estética que use la lengua para producir literatura, pues también serán distintos, ¿no? Tenemos aquí a la derecha, Inclacuicla Pancayo la Xolol, el último ajolote de la Axolotl, que es justamente la versión en náhuatl, español e inglés de un texto publicado por Resistencia, que es la editorial que justamente le señalaba que integra esta cuestión de la realidad aumentada, ¿no? Aquí tenemos textos que son, este texto, por ejemplo, que es realizado, escrito por Víctor Palacios, específicamente para este sistema literario, ¿no? Que está pensado desde un primer momento para su publicación en náhuatl y en español. Y finalmente tenemos aquí un libro perteneciente a la colección de libros de Rincón, Cuando se volteó al revés el mundo, y que justamente nos habla sobre eh, siete, cómo siete sociedades, comunidades indígenas narran lo que fue
ese tema tan extendido del diluvio, ¿no? Cómo cada sociedad explica cierto acontecimiento que se relaciona con la lluvia, con el agua y con la desaparición o el renacimiento de la humanidad. Ujú. Y aquí justamente tenemos meramente tradición oral, inscripción oral, pero en cada una de las 7 lenguas y su traducción correspondiente al español. Y bueno, tenemos ya para terminar aquí este libro de Paisaje de Ecos, que es que a partir de toma poemas de Octavio Paz, que también es un nombre muy importante en la tradición mexicana en español, y justamente desarrolla traducciones a estas 5 lenguas, ¿no? Zapoteco, náhuatl, mije, totonaco e inglés. Y tiene un segundo tomo donde están los poemas en otras en otras lenguas originarias. Tenemos nuevamente el cuento del conejo y el coyote, que es una narración muy presente no solo en las comunidades indígenas, sino también en las campesinas y quizás de forma muy extendida en la sociedad mexicana. Tenemos la versión en zapoteco del Istmo y bueno, aquí con una versión realizada por Natalia Toledo e ilustrada pues por Francisco Toledo, ¿no? Que también es un personaje importante dentro de las artes plásticas mexicanas. Y ya para terminar tenemos Chupa la Chidúa, Dos es mi corazón de Irma Pineda, que es un libro que utiliza poemas realizadas por la poeta Juchiteca y realiza, está también la traducción en zapoteco, pero la selección está orientada para un lector infantil, ¿no? Y aquí ya vemos nuevamente ese rasgo, ese criterio de los temas que se consideran, este, apropiados o quizás mejor decirlo, significativos, pertinentes para los niños, dado las experiencias vitales bueno, que experimentan en determinado momento de la vida, ¿no? Y bueno, ya con eso doy por concluida la exposición y pues les agradezco a todos su escucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Mira, ya están por ahí los aplausos digitales aquí en el Zoom. Muchas gracias. Pues bueno, abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede hacerlo acá levantando la mano y con mucho gusto le abrimos el micrófono. La otra es mediante el chat o también si estás en Facebook, puedes hacerlo tu pregunta ya y en un momento más la respondemos. Pues me pareció muy interesante. Además, desde la perspectiva de editor, pues estos temas siempre empiezan a sudarme las manos, ¿no? En cuanto escucho que vamos a hablar de ediciones y sobre todo de ediciones complejas, ¿no? Que tienen tantas peculiaridades y tantos obstáculos para poder llegar hasta el público lector, ¿no? ¿Qué tanto crees tú, Hugo, que esta literatura está, bueno, en estas ediciones están realmente llegando hasta los lectores adecuados? Este, yo, por un lado, justamente comprendo que al utilizar el sistema editorial en español, se genera una distancia muy grande, ¿no? Respecto a las comunidades. Esto implica también buscar otras formas de generar, ¿no? Estos procesos, ¿no? Quizás, pero por ahora, en el sistema, en la situación en la que se encuentra, pues se han desarrollado algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, llevar estos libros a las ferias en ciertas comunidades, ¿no? Que existe la feria patronal y llegan muchos puestos a vender artesanías y muchas otras cosas. Bueno, también llegan algunos de estos textos o en las ferias de libros, ¿no? Que se realizan en la ciudad, porque también esto es importante, ¿no? Normalmente asociamos a los hablantes de lenguas a los ámbitos rurales, pero también una comunidad importante de hablantes o gente que se autoidentifica indígenas vive en las ciudades, ¿no? Experimentan procesos migratorios, a veces temporales, ¿no? Como cuando van a los campos jornaleros del norte, ¿no? O en otras ocasiones ya más, permanentes, como son cuando se mudan a la ciudad, y eso genera otra situación en el uso de la lengua, en la transmisión de la lengua, ¿no? Entonces, pensaría que las personas que habitan en las ciudades pues pueden tener un acceso
mayor. más inmediato, más cercano a estos textos en el ámbito de la distribución, ¿no? Que bueno, recordaba, tenemos estas ferias, tenemos también la compra directa con los autores, ¿no? Que se Ujú. realiza el tiraje, el autor se queda con unos tantos y bien los puede vender en el pueblo, ¿no? Que también esto es algo importante, ¿no? La presencia de los autores en sus comunidades, ¿no? Ya sea por actividades culturales, en las fiestas patronales o asistiendo a las escuelas, o incluso algunos de ellos son maestros, ¿no? Entonces, ya a partir por esta situación, puede existir se puede garantizar un tanto esta, engarce, ¿no? Que llegue el libro, que en efecto llegue al lector. Pero estas son lógicas de distribución minoritarias, ¿no? Claro, Muy particulares, ¿no? Individuales. Entonces también, a pesar de que un libro se produzca en una editorial, la distribución muchas veces depende de estas otras iniciativas por fuera, ¿no? Del ámbito editorial. Esto exige, esto nos lleva a pensar y a meditar cómo rearticular estas lógicas. Pero más allá de la distribución también está la cuestión de las posibilidades de acceder a estos libros, ya sea por medio de que lleguen a las bibliotecas y a partir de allí varios niños puedan tener acceso, o desde la simple compra, ¿no? De que al final es un producto comercial y implica pues una inversión de dinero, ¿no? Que se puede o no tener. Y en general sabemos que los libros infantiles, pues justamente debido a la forma en que se producen, a los materiales que utilizan, pues suelen tener un precio significativo, ¿no? Entonces, claro, esta otra cosa que interviene y que habría que meditar también cómo lograr que estos libros sean accesibles también por ese lado, ¿no? Algo que, por ejemplo, algo muy importante, por ejemplo, es esta Biblioteca Bicentenario en Lenguas Indígenas que hace 1 o 2 años sacó la SEP, que justamente hizo acopio de varias obras publicadas y muchas nuevas que se hicieron ex profeso a esa convocatoria. La SEP recabó los derechos de autor y realizó tirajes para distribuirlos en las escuelas, no solo en las escuelas bilingües, sino también en las escuelas citadinas y demás. Entonces, lo que señalaba, ¿no? La presencia del Estado puede garantizar esta distribución y este acercamiento, pero no debiera ser definitoria de cómo funciona el sistema. claro, claro, Ujú. sí, y si no es con la fuerza del Estado, me refiero a la fuerza de distribución que tiene el Estado a través, como ya bien dijiste, de las escuelas, de las bibliotecas de aula y demás. Pues de otra manera se antoja muy complicado, precisamente también por esto, ¿no? Por el precio que tienen los libros infantiles, ¿no? Cada vez que yo voy a la librería tiemblo un poco si voy a acompañar a mi hijo, ¿no? Porque no sé de cuánto va a ser la cuenta, pero bueno, es maravilloso, siempre prefiero que sea por ahí y no por otro lado. Ahora, ¿y qué tanto, no sé si tú tengas relación y cercanía con algunas comunidades, qué tanto está entrando el libro digital hacia las comunidades? Digo, aunque a pesar, esto que podríamos, este podría ser una pregunta un poco ridícula hace 10 años, ¿no? Porque dices, bueno, el mundo digital en una comunidad que a lo mejor no tiene luz, que a lo mejor no tiene alcance a todo este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, ahora el 90% del país se conecta a Internet mediante teléfonos celulares, ¿no? Y bueno, pues allá es un espacio o sea, puede convertirse en un espacio de lectura. No sé si hay alguna influencia o si está funcionando o si de plano. Antes de que me respondas, nada más quiero comentar que a Juanjo Flores envía un saludo desde Chile. Qué gusto que desde allá nos estén escuchando, ¿no? Que Gracias. ya te estás internacionalizando. Perfecto. Adelante, Hugo. Sí, pues mira, la verdad lo desconozco, en alguna comunidad en específica. Justo como señalas, pues, pues la presencia del Internet puede ser cada vez más generalizada en ciertos lugares, pero también habría que revisar los hábitos de consumo, ¿no? Te haces una Claro, recarga en internet, ¿en qué lo vas a gastar, no? En descargar el de acuerdo. libro o en ver TikTok.
Y tiene que ver justamente con las dinámicas de consumo. Y en este sentido, regresamos nuevamente al papel de la escuela, ¿no? Y de toda la articulación de este sistema con el fin de volver significativa este tipo de escritura en las comunidades, ¿no? Porque porque a veces no es, porque hay ciertas comunidades, incluso en las ciudades que llamaríamos es el ámbito letrado por excelencia, donde no es significativa, ¿no? Si es, la escritura te sirve para leer los letreros de la combi, de la calle, y otras cosas, es funcional, pero no la utilizas para leer esta clase de textos. Entonces habría que revisar también justo esa parte y también la forma en la que, existiendo el libro ya en digital, la forma en dar a conocer que existe ese libro, ¿no? Por Claro, ejemplo, yo al momento de realizar la investigación, pues hice un acopio de textos, muchos de ellos pues fueron digitales, muy agradecido porque muchos no los podía conseguir ya en físico, porque esa es otra cosa, ¿no? En algunas lenguas, en las lenguas indígenas, pues como no, la vida de los libros suele ser breve en el sentido de tirajes o de ediciones, ¿no? claro. Entonces, si en el 2005 se publicó un libro, ya ahorita, Claro, ya no los encuentras en las ya es librerías. inédito otra vez, ¿no? Exacto. Y sabrá Dios y la dirección, de la editorial si se volverá a publicar, ¿no? Varios de los libros, por ejemplo, los conseguí en estas ferias, por ejemplo, que se hacen en San Ángel, ¿no? O en el CENAR, ¿no? Para acceder a esos libros. Pero regresando a la cuestión de los libros digitales, habría que ver también, no fue tan, encontrar esos libros no fue. Navegar en la Internet por principio te exige unas habilidades, ¿no? Que desarrollas con el Claro, tiempo, con el uso. Y bueno, habría que desarrollar esas habilidades para encontrar los libros, ¿no? Saber desde a qué institución, varios libros yo los conseguí, por ejemplo, en el INPI, pero tuve que buscarle, darle a la pestaña, a la otra pestaña para encontrarlos, ¿no? claro. Entonces también se relaciona. Digo, no pude responder tu pregunta respecto a las comunidades, pero pues es una cuestión que tangencialmente incide en ello. Buenísimo, muchas gracias. Y mira, nos escribe aquí Jimena. Jimena, qué gusto verte. Pensando en libros como El abuelo Gregorio de Jorge Miguel Cocón Pech, de Jorge Cocón. ¿Qué piensas del resurgimiento de temáticas indígenas, entre comillas, dentro de este corpus, ya que además de estar escritos en lenguas indígenas, estos textos aborden esas otras cosmovisiones correspondientes a sus lenguas? Gracias, Jimena. Pues yo creo que esta cuestión debiera ser mayoritaria en el corpus, ¿no? Digo, por un lado, esto lleva a más discusiones, ¿no? Sobre por qué entendemos por literatura universal, que es la experiencia de ciertos grupos sociales, ¿no? Nosotros en la actualidad percibimos la literatura, sí, como un producto, un uso estético de la palabra, pero también como una formulación verbal de la forma en que percibimos el mundo, ¿no? Queramos o no llamarlo ideología, en un texto aparecen normas de comportamiento, normas de pensamiento que quizás no las detectamos porque las tenemos interiorizadas porque son parte de nuestra cultura, ¿no? Desde pequeños nos socializamos con ello y es natural. La literatura indígena, escrita en lenguas indígenas, pues debiera con mayor, realizar este proceso con mayor, tener mayor incidencia. Porque siento que aún se encuentra un tanto limitado. Cuando hice esta investigación y vi la cantidad de traducciones de Rulfo, de aquí mismo aparecía La Fontaine, este. Cervantes, que sí son importantes, pero los niños, y recordando que mayoritariamente son bilingües, las personas hablantes o las personas indígenas ya son hablantes monolingües en español, y recordando que la alfabetización se da principalmente en español, los niños pueden acceder a estos libros, ¿no?
estos libros sí cuentan con un mayor sistema de distribución. Pero entonces, si tenemos este Don Quijote en Chichimeca, a mi parecer genera una relación con la literatura distinta. Puede que sí te hable de una realidad ajena y la literatura también sirve para conocer realidades externas, pero también debiera servir para conocer la propia realidad y a partir de allí también cuestionarla, ¿no? Que esta es una cosa que pareciera que desde este lado, desde la sociedad mestiza nacional, como queramos llamarla, se espera que las sociedades indígenas no cambien, que sean siempre, que sean siempre ese origen, ¿no? Que, que el maya que aparecía en el Popol Vuh sea, siga siendo el maya en la actualidad. Y no es así, ¿no? Las sociedades están en procesos históricos y más en la actualidad en procesos globales, se reconfiguran, ¿no? Son estrategias que se desarrollan para mantener la identidad, la especificidad. Entonces, no me sorprende, no me resulta inadecuado la traducción de estas obras a las lenguas, pero creo que esto no debería ser el menoscabo de de las propias realidades indígenas, ¿no? Claro, Perdón, ya para cerrar, que también tenemos, por ejemplo, todo este corpus que justamente escribe la tradición de la comunidad, y eso es muy importante, ¿no? Pero también hay realidades que se experimentan y que no están, no se catalogan como parte de la tradición. Y estoy pensando en los procesos migratorios, en la violencia que se vive, todas estas cuestiones que, por ejemplo, la literatura en español comienza a abrirse a ellas, que también ha sido un proceso complejo y lleno de debates, pero ya lo está haciendo. Y bueno, la literatura en lenguas originarias quizás aún no lo realiza y existen muchas condiciones de por qué aún no lo realiza. Por ello, en este caso, prefería hablar de literatura infantil en lenguas indígenas, porque parte del corpus no son generadas por indígenas. Por tanto, no podía decir que es literatura indígena. Aquí teníamos un exponente francés, un exponente español. Obedece a otra lógica, también es importante, pero me parece más urgente esto que comentabas, Jimena, ¿no? Sobre lo de mayor presencia de estas realidades. claro. Y a mí me pareció algo muy interesante que dentro del corpus que mostraste, el Popol Vuh no estuviera en maya, por ejemplo, ¿no? O sea, que estuviera en una lengua distinta al maya, bueno, me pareció algo bastante relevante. Joseph Handy tiene una Sí, es que pregunta, adelante. por alguna razón no No puedo te hacerlo a preocupes, mano. pero ya con eso, ya con eso. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugo. Nada más te comento que hasta ahorita en el Facebook tiene 180 reproducciones, es decir, que Qué vamos muy bonito, muchas bien. gracias. Este, Mira, yo conozco más de literatura infantil maya, porque trabajo más Guatemala. Y bueno, justo lo que decía Andrés, en el caso de Guatemala sí hay bastantes ciertas libros infantiles con episodios del Popol Vuh hecho por poetas mayas. ¿No? Entonces son muy bonitas porque solo son algunas episodios hechos para niños. También hay escritura hecha por indígenas o en colaboración con escritores, por ejemplo, en el caso de Rigoberta Menchú con Dante Liano, que es un escritor muy reconocido, que lo que están buscando es justo la reivindicación. Es decir, en esto de las luchas de los pueblos originarios, se está usando también la literatura infantil como una especie de reivindicación y también como una manera de que las nuevas generaciones conozcan sus mitos, su cultura, sus cosmovisiones. Y lo he visto, yo tengo una colección amplia de mitos indígenas escritas en lenguas originarias, justo por las materias que doy. Entonces, en el caso de México, que es lo que tú conoces, ¿cómo ves estas iniciativas de autores indígenas? O sea, ¿qué tan amplio o qué tan grande es la difusión? Quizá en el caso de Guatemala te lo encuentras en las ferias de libro, en las librerías, quizá por la importancia que tuvo la firma de la paz y la reivindicación de los pueblos mayas. No sé cómo veas tú en el caso de México, ¿no?
Este, pues justo como señalábamos, ¿no? La cuestión de la distribución, este, sin la mediación de los autores, pues es más complicada, ¿no? Porque sí es, en este caso los autores tienen un papel muy importante como socializadores, como distribuidores en cuanto mueven el objeto físico, lo que ya indicaba, ¿no? Incluso, no sé, la propia editorial, el propio colectivo, dárselos ir surtiendo al autor para que él pueda, disponerlos, ¿no? Y allí, por ejemplo, juegan un papel importante en las redes sociales, ¿no? Porque, bueno, Facebook, por ejemplo, pues sirve mucho para la compra-venta de esta clase de materiales, ¿no? Ujú. Entonces, y es muy importante el papel del autor. Su función no queda solo en la escritura y en la validación del texto, ¿no? Del discurso, sino también en estos procesos producción, perdón, de distribución y también de socialización, ¿no? Eh, Entendiendo esto, justamente como estas prácticas que pueden ser como la lectura en voz alta a los niños o círculos de lectura o muchas otras actividades que ya se desarrollan en el ámbito de la literatura infantil y que justamente a veces resultaría más complicado para el niño llegar a estos textos sin estas mediaciones, ¿no? Porque por principio no sabría uno si existe un libro Claro. en dicha lengua, ¿no? Y aún habrá niños que quizás, y también esta otra cuestión, ¿no? De que la escritura se suele asociar al español. Entonces, que también se escriba en tu lengua y se publique y tenga toda esta parafernalia, digamos, ¿no? En el sentido de presentaciones de libros, la participación del autor, pues abona mucho lo que señalaba, ¿no? El Claro. prestigio de la lengua y el prestigio de la lengua tanto dentro de la comunidad, en el sentido de que la lengua también se escribe, también puede llegar a otros espacios, como fuera de ella, ¿no? Que en términos generales, la emergencia de la literatura indígena, pues también estuvo mediada por personajes que estuvieron de un lado a otro, generando relaciones entre escritores, los propios escritores organizándose, generando instituciones para, para ya en compañía, en conjunto, en comunidad, ir avanzando en este proceso que que ha sido complicado, pero de pasito en pasito se hace el viaje largo, ¿no? Gracias. Bien, tenemos dos preguntas más. Una de Maeli Trejo y dice, hola Hugo, gracias por tu tiempo y por tu ponencia, me agradó demasiado. Yo quisiera preguntar, ¿cuál podría ser el primer acercamiento de un lector para despertar su interés en esta literatura? Tanto infantes que hablan estas lenguas principalmente, pero también infantes que no son nativohablantes. Y me voy con el segundo de Yolatl Cortés, que dice, aunque te tarde por cuestiones laborales, me parece muy importante y buena la exposición. Muchas felicidades. Pregunta, ¿has tenido oportunidad de observar la reacción y recepción en los niños que tienen acceso a los libros que mencionas? ¿Y qué nos pudieras platicar al respecto? Este, bueno, respecto a lo primero y que se engarza también con lo segundo, ¿no? Ajá. Este, pues son muchas, inciden demasiadas cosas. Yo podría hablarte, por ejemplo, de la experiencia que yo tenía en, con infantes, con niños, niñas que habitaban aquí en la ciudad pero provenían sus familias del Valle de Mezquital, ¿no? Entonces, este, los padres hablaban en ñaño, hablaban fluidamente el ñaño, pero los niños ya no, eran más bien receptores, ¿no? Bilingües pasivos, ¿no? Reconocían ciertos términos, los podían reproducir, pero ya un discurso hilado era más exigía más habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí, te digo, personalmente fue muy complicado en principio porque yo s- no soy hablante de la lengua y más que nada no tengo las habilidades para decodificar la escritura, ¿no? Entonces yo podía ir pronunciando las letras, pero
pero sabrá Dios si las estaba pronunciando correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí quisiera señalar cómo dentro de este proceso de mediación, pues ahí hay un quiebre muy importante, ¿no? Que yo no pude sortear porque no tenía las habilidades, ¿no? Entonces, eh, ahí hacía falta, por ejemplo, alguien que hablara, no solo que hablara la lengua, como lo mencioné, sino que también estuviera alfabetizado en la lengua, que pudiera interpretar esa norma escrita, ¿no? Y ya a partir de allí ya es más complicado porque entonces nos ponemos a pensar, las personas que sí tenían la habilidad lingüística eran los padres. No, ignoro qué grado de alfabetización tenían los padres en su propia lengua y sobre todo la importancia que le dieran a este producto, considerando dos cosas, que ellos se dedicaban a trabajar y encontraban y estaban fuera una parte importante del día. Y segundo, la utilidad que representaba a los niños, porque al final los niños leían, pero los libros de la escuela que están en español y acudían a escuelas que estaban en español, que se impartían en español. Entonces, en este contexto particular, por ejemplo, no podía solventar yo esa barrera que suponía el código lingüístico, ¿no? En ese caso, entonces, por ejemplo, allí la mediación lectora fue generada por textos, textos en español o la versión en español de algunos mitos, ¿no? Bueno, de algunas narraciones tradicionales. La versión en español, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, para generar el interés, pues justamente inciden muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, la presencia de la cultura letrada en la familia, ¿no? Y eso nos lleva a lo que ya hablamos antes. Si se cuenta con el capital para consumir estos textos. De allí la importancia, y regresamos como en bucle, regresamos de nuevo a la cuestión del aparato editorial, ¿no? Que puede garantizar que existan estos libros en la escuela. Bueno, ya ahí ya llevamos un paso, pero acceder de manera personal a esos libros es complicado y se necesita justamente el ambiente lector, que puede ser la familia o puede ser la escuela, y también los espacios apropiados para la lectura, ¿no? Porque en un cuarto, con poca luz y con mucha humedad, pues es difícil ponerse a leer, ¿no? Buscarás, otras distracciones, quizás más motrices o de otro tipo. Entonces, como que todas estas cuestiones inciden y más bien es revisar el caso particular de cada niño, ¿no? Como siempre es, ¿no? El caso particular de cada niño, aunque se puedan señalar como tendencias, ¿no? Sobre todo por la incidencia de la escuela, ¿no? Puede generar como algunas directrices, pero en realidad las circunstancias influyen mucho en el desarrollo de una, ¿cómo se llama? Un consumo de literatura. Pues muchísimas gracias al maestro Hugo Rosas, pues bueno, por esta participación, por esta ponencia que además ha generado bastante interés y creo que valdría la pena seguir escarbando en el tema. Qué bueno que se estén abriendo estas posibilidades. Muchas gracias a todos aquellos que están allá en Facebook y que nos están escuchando y viendo. Qué bueno que haya gente de Chile. Supongo que los demás también habrá en México y en varios lugares, así es que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a los que están acá en el Zoom y aquí con nosotros. Muchas gracias, Yosahandi, por esta invitación a participar. Yosahandi, que es además una de las responsables del proyecto, también a la maestra Alba, que está por ahí. Y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que están ayudando a hacer el proceso técnico atrás antes se diría bambalinas, pero ahora diríamos atrás de las pantallas, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Con esto concluimos y nos vemos. ¿Cuándo es la siguiente, Yosa? ¿De una vez la anunciamos? Es dentro de un mes, todavía voy a ver la fecha porque nos va a acompañar, de una vez hago el Por favor, el anuncio, anuncio de una vez. el maestro Mauricio Ruiz, que nos va a estar hablando. Él es del Centro de Estudios Mayas y nos va a hablar de lo prehispánico en Traven, Ah, ¿no? qué Que es interesante. un tema que a él le interesa. Él se acercó a mí para decirme por qué no me has invitado, entonces, bueno, ya está invitado. Y bueno, aprovecho también a dar otro comercial.
que es una buena noticia. Nosotros vamos a organizar un coloquio para cerrar el proyecto. Ya terminamos con estos, teníamos 3 años, acaba en febrero. Vamos a hacer un coloquio de estudiantes. Hablé con el doctor Francisco Carrillo, que es el editor de la revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues los invito muchísimo a participar en el coloquio porque vamos a sacar, hablé con él, por las cuestiones de publicación que no son tan fáciles ni tan rápidas, por lo que está diciendo Hugo, pero ya acordamos hacer un número especial con las mejores ponencias del coloquio en la revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces no solo van a participar en el coloquio, sino que sus ponencias van a ser publicadas, ¿no? Ah, Entonces, bueno. bueno. Ajá, quedó por ahí una pregunta de Ana Cecilia, pero ya se contestó sobre la difícil distribución y lo difícil que pueden ser encontrar los libros, ¿no? Que pues ya dijo Hugo que Ah, sí es ok. bastante complicado. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Mil gracias, Andrés, como siempre, Al contrario. excelente moderador. Muchas gracias. Al contrario, al contrario. Pues muchas gracias a todos y pues nos vemos en un mes. Estén pendientes en las redes del, del Proyecto. proyecto Lírica y Narrativa Prehispánica. Ahí lo pueden encontrar. Está en Facebook. ¿Cómo está en Facebook? Así tal Lírica cual, Lírica prehispánica. Prehispánica, FFIL, ¿no? Para que los Exacto, puedan buscar ahí. Pues exacto. muchas gracias a todos y nos vemos en un mes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.